Buenas tardes, los que ya entraron. Por favor, vayan poniendo su asistencia en el chat. En un instante comenzamos. Bueno, la situación fue que tengo ahí problemas con el internet. Estoy compartiendo datos desde mi celular. A ver cómo nos sale. Nada más para que sepan, por eso entré un poquito tarde. Disculpen ustedes. No debe de interferir con la clase. Nos ponemos al corriente de todos modos. Bueno, habíamos visto en la sesión número 11, bueno, primero, buen inicio de semana, es la primera sesión que tenemos de introducción a ciencias sociales. Buen inicio de semana a todos. Me parece que ya desde el jueves pasado no nos veíamos. Nada más para recordar lo de la sesión anterior, vimos acerca de las humanidades, cómo las humanidades contribuyen a ese entendimiento social de la realidad. Y ahora, por fin, llegamos a partir de la sesión número 12, ya empezamos con las ciencias sociales como tales, haciendo un recorrido respecto a las principales ciencias sociales que existen, comenzando por historia, por psicología, por derecho, por ciencia política, por antropología, las más representativas. No quiere decir que aquellas que no las haya mencionado no las vamos a tratar durante las clases. Sin embargo, sí hay algunas que hay que hacerles mayor énfasis, que están más emparentadas o relacionadas con el quehacer social, el día a día, ¿no? Y eso es donde tenemos que hacerle más hincapié. Más allá en las ciencias sociales muy especializadas, ¿no? Como por ejemplo la antropología, la sociología, ¿no? Que trata temas ya mucho más especializados y que, bueno, requieren un mucho mayor tiempo para un buen análisis, ¿no? Entonces, que sirvan estas clases a partir de hoy para tener un entendimiento bien claro acerca de cuáles son las ciencias sociales, que tengan una formación a este respecto y que sirva también para tener una noción en qué consisten y cuál es su objeto de estudio, ¿no? Están apenas en segundo semestre, pero en próximos semestres también tendrán que escoger áreas y bueno, que sirva esta materia para tener entendimiento de estas disciplinas. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Es la sesión número 12, como podrán ver aquí. Vamos a hablar de las ciencias sociales de manera general. Sin embargo, nos vamos a hacer énfasis en una de las ciencias sociales, que es la historia. Y así cada sesión veremos una o dos ciencias sociales dependiendo de el contenido, si pueda darse para dos ciencias sociales dentro de una clase o solamente en una. Y eso estaremos viendo a partir de la sesión número 12, que es esta de aquí. Productos, trabajo que tienen que tomar como notas. Acuérdense que lo que hoy se escriba se convierte en PDF, se sube a la carpeta número 12 de la materia. Acuérdense que no es necesario hacer otra carpeta, nada más con su apellido y nombre, y se sube en la carpeta correspondiente que está en Drive, que en este caso sería el número 12. Pero además hay que ir tomando notas más específicas porque en el segundo parcial va a haber otro trabajo, así como en el anterior les dije que iba a haber un trabajo en relación a los temas de la sesión 11, 10, 9, 8, 7. A partir de la 12 hay otro trabajo también importante con bastante peso en cuanto a porcentaje para el segundo parcial. Y pues obviamente el título son las ciencias sociales. Y eso es lo que haremos el día de hoy. Un recorrido rápido respecto al perfil que ustedes deben de presentar dentro de las clases a distancia. Acuérdense que tienen que mantener la disciplina, tienen que estar pendientes de sus plataformas, de sus trabajos en Drive. Hay algunos que tienen ciertos déficits en trabajos, pocos, pero bueno, sí hay algunos que por alguna razón no subieron su actividad. Acuérdense que si de manera justificada no se presentaron en clase, pueden a través de su coordinador conseguir esa actividad también. Y bueno, estar pendiente de lo que se haga dentro del trabajo de clase. La puntualidad para que el maestro pueda darlos de alta a todos en un mismo momento y no de manera pausada. En esta ocasión me sirvió a mí que no me pude conectar rápidamente y ya de una sola emisión conecté a todos. Bueno, de eso se trata, pero de manera puntual. Vamos a hablar así de las ciencias sociales. Primero, recordando un poco lo que hemos visto en clases anteriores, desde el primer día que hablamos de las ciencias sociales, hablamos desde la evaluación diagnóstica y luego en el primer parcial todavía en clases presenciales dentro del salón,
cuál era la clasificación general de las ciencias, más allá de las ciencias sociales, en general de las ciencias. Y ahí hablamos acerca de que las ciencias en general tienen esta clasificación. Se dividen en dos grandes bloques o dos grandes grupos. Las primeras de ellas son las llamadas ciencias empíricas o fácticas, que recuerden, son aquellas que están relacionadas o emparentadas con la realidad física, la realidad sensible, visible, tangible, que podemos observar a través de los sentidos. Estas ciencias fácticas o empíricas, empírica significa experiencias que se pueden experimentar a través de los sentidos, se dividen al mismo tiempo en dos grandes grupos, que son las ciencias naturales y las ciencias sociales. Dentro de las ciencias naturales tenemos ciencias como biología, como química, como física, como astronomía. Por otro lado, tenemos las ciencias sociales, también llamadas en algunos otros países como ciencias culturales. Estas ciencias culturales están emparentadas o relacionadas con el quehacer social, con las relaciones sociales, forma de organización política, económica, la historia, antropología, geografía, pero geografía humana, derecho y todas aquellas herramientas divididas en diferentes disciplinas que ayudan a que la relación social, la relación en grandes grupos sociales, sea lo más estable posible. Por otro lado, y hablando del otro tipo de disciplinas, están las ciencias llamadas formales. Las ciencias formales son aquellas que no se pueden observar, no son tangibles, fueron creadas por el ser humano y se clasifican principalmente en estas que están aquí: la lógica, las matemáticas, la filosofía, porque es una forma racional de interpretar la realidad. No es una ciencia, por tanto, empírica o práctica, porque surge a partir de razonamientos, por lo tanto, no es tangible o visible y por lo tanto se sale de esta categorización. Por otro lado, también está la lógica, la teoría de los números, que se usa sobre todo para hacer los sistemas computacionales. Y también está la teología, que también es una construcción o un conjunto de elementos construidos por el ser humano, igual que las matemáticas. En su momento hablamos de este error muy común, que hay muchas personas que emparentan o relacionan la física con la matemática y son completamente diferentes. Es más, son dispares, son opuestas, porque la ciencia física entra dentro de las naturales, está dentro de las naturales, es tangible, es visible, mientras que las matemáticas están dentro de las formales, es decir, fueron creados por el ser humano. Y por lo tanto no pertenecen al mismo grupo o categoría de ciencia. Entonces, aquellas que fueron construidas por el ser humano, que son procesos racionales, se les llama formales. Las que se pueden observar, ver, son tangibles a través de los sentidos, son las llamadas fácticas, y estas se clasifican en naturales y sociales. Y son estas sociales las que van a ser nuestro objeto de estudio en estos próximos días. Y algunas de estas, incluso, las veremos a detalle en las próximas sesiones. No nos podemos estancar tanto, nada más para que tengan una idea. Por ejemplo, ahondar en una disciplina como derecho, como política y economía nos puede tardar 4 años fácilmente. De hecho, son carreras y es tal el contenido que incluyen que es muy amplio. Sin embargo, de manera muy sintetizada, no sin ello dejar fuera lo esencial, vamos a tratar de analizarlas dentro de las ciencias sociales, como una noción básica que deberían todos de tener para que en los años sucesivos, ya sea que se dediquen a una de estas carreras o en general, nos sirven para enfrentar el día a día como parte de esta sociedad, ¿no? Para todos debería de ser importante tener nociones importantes respecto al derecho, a la política y a la economía. Si bien a lo mejor no nos dediquemos a ello, pues sí es importante tener esa noción o ese conocimiento para responder adecuadamente a estos procesos sociales, ¿no? Que nos los vamos a encontrar en el día a día, ¿no? En los años próximos, en el caso de ustedes. Entonces, hablando de ciencias sociales, esta es la clasificación, pero de las ciencias. Y ya quedó claro de dónde vienen las ciencias sociales. Ahora, ya hablando de las llamadas ciencias sociales, esta es su clasificación. Es una clasificación ya particular.
ya dejando fuera a las naturales y a las formales. Me voy a regresar a la siguiente sesión, a la siguiente, diapositiva, para recordarles que en medio de estas dos hay incluso una nueva categoría, que son las llamadas ciencias experimentales, y que pueden incluir de las naturales y de las sociales. Ejemplo, se hace experimentación, vaya, es básica esta ciencia, la química. La química está basada en prácticas, en experimentación en el laboratorio, ensayo y error. Y entonces esta ciencia natural se convierte en una ciencia experimental, pero también hay ciencias experimentales dentro de las sociales, como por ejemplo la psicología. La psicología que tiene que también ensayarse a través del ensayo y el error, y si bien hay postulados generales, siempre el tratamiento, la conducta, el comportamiento de cada persona va a tener sus particularidades. Por eso es que es una ciencia experimental. No hay un ABC para curar, por ejemplo, un trastorno en la conducta o en el comportamiento. Por lo tanto, la psicología social también es parte de las llamadas experimentales. Y esto nada más para aclarar una nueva categorización que, bueno, ya saben que va entre las naturales y sociales. Hablando de las ciencias sociales, les voy a dar unos instantes para que puedan copiar esto. No sé si lo quieran tomar así, pero si lo toman así, lo numeran, comenzando por el 1 en sociología, 2 y así, de acuerdo a las manecillas del reloj. Y voy a hablar de manera muy rápida, haciendo una presentación de cada una de ellas, para posteriormente ya arrancarme con otros principios, sobre todo el de la historia, que sería la primera ciencia social que vamos a analizar el día de hoy y en los días próximos. Entonces, un breve instante para que tomen nota respecto a esto, por favor. Y comenzamos con sociología. Bueno, considerando que ya tuvieron algo de tiempo, vamos a hablar de manera muy rápida de cada una de ellas. Para después, no crean que lo que voy a decir es lo único que vamos a hablar de cada disciplina. Es simplemente una breve introducción para que sepamos de qué vamos a hablar. Posteriormente vamos a hablar ya de las particularidades de las ciencias sociales, como por ejemplo, cuáles son sus máximos exponentes, cuál es el método que utilizan, cuáles son sus principales fundamentos, cuáles son sus principales aportes al quehacer humano o a la vida social. Eso lo vamos a ver más adelante. Comencemos brevemente con sociología. Notas muy breves, nada más para entender. Sociología es la ciencia que se encarga del estudio de los grupos sociales. Acuérdense de la descomposición de la palabra logía, es ciencia, tratado o estudio, y socio se refiere al ámbito de la sociedad, de lo social. Es una disciplina que se encarga de entender las relaciones que se dan en una determinada sociedad, pero esas relaciones en esa determinada sociedad van a estar en función de ciertos elementos ajenos a la sociedad, como por ejemplo el medio ambiente, el entorno, el contexto, la economía, la geografía, hasta la parte racial, la cultura, y de acuerdo a estos factores que acabo de mencionar, repito, las relaciones sociales que se dan en un determinado lugar están determinadas por la economía, por la geografía, el ambiente, por el contexto, por la política, por la demografía, incluso por el tamaño de país que son. Y estas condiciones que acabo de mencionar determinan el tipo de relación social que hay en un determinado país. Es decir, la sociología se encarga de entender, de darnos a entender por qué una determinada sociedad es así. De acuerdo a esto, podemos distinguir las características de la sociedad mexicana en relación a las características de la sociedad chilena, por ejemplo. Las diferencias entre la sociedad mexicana y, por ejemplo, Suiza. Las características de un país asiático como Corea del Norte y nuestro país. Esas diferencias en el trato social, en la dinámica social, están determinadas por la política, la economía, el ambiente,
por una serie de factores que nos hace ser de esa manera. Y eso es lo que analiza la sociología. Es una ciencia muy compleja en cuanto a sus teorías, pero permite identificar y entender los diferentes grupos sociales dependiendo del lugar y de la época. Eso es lo que hace la sociología. El siguiente, la geografía. No nos interesa aquí la parte de la geografía relacionada con las naturales. No se trata de ubicar montañas, lagos, mares. Estamos hablando de una parte de la geografía que se encarga del análisis social. Se le llama geografía social. Esta geografía social nos permite, entre otras cosas, lo siguiente. ¿Qué tipo de población vive en los países? ¿Cuáles son los países más o menos poblados? Y los ubica geográficamente en el mapa mundial. ¿Dónde se encuentra la población más joven y dónde se encuentra la población de mayor edad en el mundo? Eso hace la geografía social. ¿Cuál es el grado de estudios dependiendo de los países? Por ejemplo, si tú te vas a un país como Bangladesh, un país mucho más atrasado que el resto de los países de América Latina, tienen un desfase. Y si bien nuestra educación no es de las mejores del mundo, si hacemos una comparación con este país, la nuestra está en un mucho mejor nivel. Bueno, tiene que ver con las condiciones que privan en este lugar. Eso es lo que hace la geografía social. Ubica espacialmente, es decir, en el espacio, en la geografía, ciertas características sociales, como por ejemplo el rango de edad, el nivel de estudios, la parte económica, en dónde vive la población con más altos ingresos, por ejemplo. ¿Qué países son los que tienen un mayor ingreso? Y ahí marca un diferencial. Por ejemplo, el país que más altos ingresos per cápita tiene, es decir, el país donde la gente gana más dinero por persona al año convertido en dólares, es Luxemburgo. Y por ejemplo, de los países que menos ingreso per cápita hay en el mundo, dentro de varios, por ejemplo, tenemos a Haití, tenemos a la misma Bangladesh, tenemos a países africanos como Somalia, como el Congo. Entonces, eso es lo que hace la geografía social, ubica espacialmente ciertas características sociales, punto. Psicología. Igual, descomponemos la palabra, logía significa ciencia, tratado o estudio, y psico significa mente. Es el estudio y el análisis de la mente, de la psique, de aquello que no es tangible, más allá de la parte física. La psicología va a analizar el comportamiento y la conducta derivada, si tú quieres, de esas características físicas. Acuérdense que antes de que hubiera esta interrupción, hablamos de que, y también lo dijimos en alguna materia, en algún tema de ética, en el primer semestre conmigo, que lo que somos, nuestra psique, las características psicológicas que cada uno de nosotros tenemos, tiene que ver con diversos factores, como por ejemplo, el ambiente en que me tocó vivir, un trauma que me marcó cierta característica en mí, pero también está determinado por la genética. Entonces, somos el resultado de esos tres elementos: la genética, los traumas que nos tocó vivir a lo largo de sobre todo en los primeros años de nuestra vida, y el entorno que nos influye, ya sea la educación, la familia o cualquier otro evento. Y en relación a eso, tenemos una característica psicológica, cada uno de nosotros, muy particular. No hay, pues, dos tipos de psique entre todos los seres humanos iguales. Van a estar marcadas por la experiencia, por las vivencias y por la genética. Antropología. Antropo significa hombre y logos, ciencia, tratado o estudio. Por lo tanto, la antropología es el estudio del hombre, pero desde el punto de vista evolutivo. Cómo es que el ser humano evolucionó físicamente desde los primates hasta lo que somos. Pero también cómo evolucionó la religión, cómo evolucionó el lenguaje, cómo evolucionaron cada una de las diferentes ciencias o disciplinas. Y esto que estamos viendo hasta ahorita, y hago una pausa hasta aquí, nos va a servir para que a partir de este análisis, ahora, ya con todo el bagaje que ya traen de esta materia en el primer parcial y lo que hemos visto en esta educación a distancia, nos va a permitir entender de una mucho mejor manera la realidad social que nos está tocando vivir. Y por eso es que
va a ser importante este análisis. La siguiente, economía. Estudia las formas de la producción de riqueza en un determinado lugar y un determinado tiempo. ¿Cuáles son las formas de obtener riqueza? ¿Cuáles son las relaciones productivas entre los países? Y esto también tiene que ver con otros factores. Por ejemplo, México. Les voy a poner el ejemplo de México analizándolo desde las ciencias sociales económicamente. Para los que no sepan, las tres principales fuentes de ingreso de nuestro país son, uno, las remesas o el dinero que mandan los mexicanos que están trabajando en Estados Unidos, que por cierto, no sé si vieron la noticia, pero rompimos récord en cuanto a dinero que mandan los connacionales. Para que tengan una idea, rondan entre 40,000 y 45,000 millones en un mes. De ese tamaño es el dinero que mandan los mexicanos, los millones de mexicanos que están trabajando en Estados Unidos. Y eso a pesar de la crisis, ¿eh? El segundo factor que produce más dinero en nuestro país económicamente es el petróleo, perdón, es el turismo. Y el tercero es el petróleo. Ahora, ¿cómo analizar socialmente esto desde la economía y desde las ciencias sociales? Pues miren, geográficamente nuestro país está dotado del Mar Caribe, el Mar de Cortés, el Golfo de México, el Pacífico, y afortunadamente tenemos más de 40,000 kilómetros de playas, de costas, y eso hace que nuestro país sea un país eminentemente turístico. Otro factor, el clima. Somos un país templado tropical en la parte costera. Tenemos también turismo de alta montaña. Es más, nuestro país tiene hasta nieve en los picos, en los diferentes picos que tenemos de la Sierra Madre Oriental y Occidental. Tenemos selvas, tenemos una serie de características físicas geográficamente que nos permiten que nos podamos dedicar a eso. Bueno, ese es el análisis que hace la economía desde la ciencia social. Por eso nos dedicamos a eso. ¿Por qué dependemos tanto del dinero con Estados Unidos? Es una mucho mayor economía que la nuestra. Y somos vecinos. Por esa simple razón es que existe este factor. A ver, ¿qué pasaría si geográficamente México estuviera ubicado donde está Bolivia? Obviamente no serían estos factores. No tendríamos como primer motor de la economía las remesas. Y quién sabe si el turismo. Y desde luego que no el petróleo. Entonces, eso es lo que analiza las ciencias sociales en el ámbito de la economía para entender los procesos económicos de un determinado país. Ciencia política se encarga del análisis de la gestión pública de la clase política. Análisis de la gestión pública de la clase política. Ojo, desde las ciencias sociales no se describe la política. Si bien sí se describe, está sobre todo para ser crítica y analítica. Si no, no estaría dentro de este rubro, estaría tal vez dentro de la administración, ¿no? Entonces, la ciencia política permite analizar la gestión política, es decir, el trabajo que hace la clase política en un determinado lugar, ¿sí? Y la historia nos permite ir al pasado, hacer un análisis de los acontecimientos que ya han sucedido y cómo estos tienen mucho, mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy en día. Es analizar el pasado para entender el presente, pero sobre todo para evitar que esos errores detectados del pasado se repitan y sigamos en este círculo vicioso. Para eso sirve la historia dentro del ámbito de las ciencias sociales. Y hasta hace poco, cada una de estas disciplinas era meramente descriptiva. Tú decías que eras bueno en historias y memorizabas fechas, personajes y ya estuvo. Tú eras bueno en psicología si eras capaz de encontrar, de describir las partes que incluyen el sistema nervioso central o periférico. Pero ahora no. Bajo el nuevo enfoque de las últimas décadas en el mundo y en nuestro país, estas disciplinas sirven más bien para utilizarlas en la parte práctica, en la praxis, en el entendimiento de la realidad y no tanto como materias meramente descriptivas. Y ese es el pendiente que tienen muchos países y por lo que estamos luchando los que nos dedicamos a este tipo de disciplinas. Eso es lo que analizaríamos de manera así rápida y nos iríamos al análisis profundo, profundo de cada una de las disciplinas en los próximos días.
¿Cuáles son los máximos exponentes de las ciencias sociales? Van a depender de qué ciencia social esté yo hablando. Por ejemplo, dentro de la historia, el máximo exponente es Heródoto. Hay algunos que no consideran la acentuación y es Heródoto, pero la mayoría es Heródoto. Es el padre de la historia. Es el primero que documentó de manera formal un acontecimiento o un hecho histórico. Le tocó escribir las llamadas guerras médicas. Médicas porque se desarrolló en la parte media del mundo, porque el mundo hasta ese momento solamente se conocían 3 continentes: Europa, África y Asia. Y la guerra tuvo lugar en esa parte central de los 3 continentes, en el Mediterráneo. Y por eso se llaman guerras médicas. Es la lucha entre los persas y los griegos. Y hay un montón de cosas interesantes que aclarar, ¿no? Que a lo mejor nos dé tiempo ahorita que analicemos qué es historia. El máximo exponente de otra ciencia social, como la política, es Nicolás Maquiavelo. Este personaje creó un texto que se llamó El Príncipe. Más o menos, para que tengan ideas, se estaba llevando en el mundo la conquista de México, un poquito antes de la conquista. Y bueno, él estipuló ciertas condiciones que debería de presentar la clase política dominante. Y bueno, dentro de sus teorías, hablaba de que un pueblo conquistado debe de someter al otro, destruirlo y edificar una nueva nación. Y por eso los españoles, cuando llegaron aquí, utilizaron ese principio, heredado de Maquiavelo. Muy bueno para los países conquistadores, pero muy malo para los países sometidos, como fue el caso de nosotros. La política de Nicolás Maquiavelo ya la conocemos, ¿no? De hecho, utilizamos el término, oye, no seas maquiavélico, más vale ser temido que ser amado, el fin justifica los medios, ¿sí? El referente más importante de la antropología es Strauss, Claude Lévi Strauss. Él es el padre de la antropología y él hizo estudios respecto a las características de las etnias, de las culturas. Hizo un proceso llamado inclusión. Inclusión significa que te introduces dentro de la sociedad como si fueras uno más de ellos y así puedes investigar. Y eso es el aporte que hizo Strauss a la antropología. Lo veremos más adelante a detalle. Los personajes o referentes muy importantes dentro de la economía está Adam Smith y Marx. También otros gigantes del conocimiento social. Dentro de la psicología, a pesar de que hay muchos, el más importante de todos es Freud, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, uno de los máximos exponentes de la psicología, psicólogo, psiquiatra, neurólogo, y creó una serie de teorías que, en resumen, hablan que lo que cada uno de nosotros hoy somos es el fruto o el producto de lo que hemos vivido antes. La vivencia diaria nos moldea como si fuésemos una especie de escultura hecha en barro. Y eso, ese entorno que nos tocó vivir a cada uno de nosotros de manera muy diferente y particular, es lo que nos hace ser diferentes uno de los demás. Y esa teoría es la obra más importante de Sigmund Freud. Entonces, bueno, eso es el máximo exponente de la psicología. Dentro de la sociología hay 2 personajes muy importantes que los veremos a detalle también en las próximas clases. Uno de ellos es Durkheim, que utiliza los conocimientos de Marx, los perfecciona y los aterriza en la crítica social. Y el otro es Max Weber, ¿no? Que se consideran ambos fundadores o padres de la sociología como ciencia, como disciplina. Estos son los referentes más importantes de la ciencia social o de las ciencias sociales. ¿Qué utiliza como metodología las ciencias sociales para poder llevar a cabo sus estudios? Bueno, lo primero es que hay 2 tipos de método. El método cuantitativo, que es numérico, es estadísticas, es documentación, es revisar documentos, y las cualitativas que tienen que ver con analizar al ser humano en acción. Ahí, por ejemplo, para las cualitativas se utiliza la observación. ¿Cuáles son las principales técnicas? Además de que pueden ser técnicas cuantitativas y cualitativas. La primera de ellas es la observación directa. Es decir, el investigador de las ciencias sociales va y se para enfrente del fenómeno social y lo
escribe. Ahora con la modernidad, pues lo graba si fuera audio o video y de esa manera tiene un testimonio acerca de una determinada realidad social y luego la analiza. La segunda técnica es la experimentación. Es un poquito apegado a la metodología científica de las ciencias naturales, pero no significa que dentro de las ciencias sociales no también se puedan llevar a cabo experimentaciones, sobre todo en disciplinas como política, economía, psicología, ¿no? Donde se experimentan ciertos modelos para a ver si funcionan. Otra técnica son las encuestas, es decir, recoger información con la gente, es otra de las técnicas de las ciencias sociales. La otra es la documentación, es decir, buscar en fuentes ya no directas, sino indirectas, que otros más han creado, información para tratar de tener una idea o una explicación acerca de un determinado fenómeno, dependiendo de qué ciencia social sea. Y por último está el análisis estadístico de los datos. Se utilizan prácticamente en todas las disciplinas. Para los que, por ejemplo, se van al área de humanidades o de administración o incluso de ciencias de la salud, también se utiliza estadística, van a llevar estadística descriptiva e inferencial. Y ahí se hacen muestreos. Esto de estadística, por ejemplo, está de moda hoy en día con el análisis que se está haciendo respecto a la pandemia, en donde día a día nos dan estadísticas de cuántas personas tristemente fueron de función, cuántos nuevos contagios existen. Es más, ubica geográficamente en un mapa cuáles son los estados donde hay mayor contagio. Es decir, es la puesta en práctica de todo lo que acabo de decirles. Ese es el análisis estadístico de los datos. Y bueno, ahondando en una de las ciencias sociales, pues nos vamos a enfocar en este pedacito de clase y la siguiente clase en la historia. Etimológicamente, historia significa noticia, como nota. Entonces, la historia nos da noticias respecto a lo que ya ocurrió. ¿Cuál es el fundamento de la historia? Conocer el pasado para entender el presente y evitar los mismos errores en el futuro. Esa relación de tres: análisis del pasado para entender el presente y así no cometer los mismos errores en el futuro. La historia también se clasifica en historia universal, cuando se hace un recorrido histórico del mundo, la historia nacional, que para nuestro caso es historia de México, y un tercer tipo de historia se le llama microhistoria, que es historia de pequeños lugares con un mayor análisis, con una mayor lupa. Por ejemplo, la historia de la ciudad y puerto de Veracruz, esto de las 4 veces heroicas, son particularidades de esta pequeña localidad, esa es la microhistoria. Entonces, la historia se divide, dependiendo del objeto de estudio, en historia universal, historia nacional y microhistoria. Y hasta ahí vamos a dejarle la parte de la historia, que quedamos que en las próximas sesiones vamos a ahondar en cada una de las disciplinas para ir formando una base de datos para poder hacer este trabajo que es el motivo de la plataforma del segundo parcial. Actividades de hoy, nada más las notas de clase y ir tomando las notas de cada ciencia social para que en el futuro podamos construir esta actividad dentro de la plataforma del colegio. Y bueno, cualquier duda que haya al respecto en el chat y lo reviso. Y bueno, estamos en contacto. La próxima sesión en la 13 analizaremos 2 ciencias sociales, además de pulir un poco la ciencia de la historia.